La ruta que vamos a seguir tiene 5 paradas. La primera es muy breve, es la que yo estoy haciendo, que es la introducción. La segunda estará a cargo de los 3 jefes de departamento de las distintas ciencias, donde abordaremos ya los contenidos, ¿ya? Después de eso abordaremos las habilidades científicas que considera el DEMRE y que están presentes en una gran cantidad de las preguntas que los alumnos deben enfrentar. La tercera parada estará a cargo de Felipe, que consiste en las prácticas concretas de enseñanza para desarrollar el razonamiento científico, como lo dijimos, y la cuarta estará a cargo de Marcelo, donde nos entregará sugerencias y tips que puedan poner en práctica con sus estudiantes, considerando el tiempo que queda antes de rendir la PAES. La última parada, la quinta y última parada, será para responder entonces las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat, ¿ya? Ok. Pasemos entonces a lo que considera la PAES de Ciencia. La PAES de Ciencia tiene 3 ejes: biología, física y química. Y cada uno de estos ejes tiene áreas temáticas, tal como se muestran ahí, que pueden ser 4 o 3, en el caso de química, ¿ya? La prueba dura 2 horas 40 minutos. O sea, si lo piensan bien, son 160 minutos en total, son 80 preguntas. Por lo tanto, una división simple nos muestra que son 2 minutos por pregunta, ¿ya? Como promedio, digo como promedio porque en la PAE hay preguntas que son de rápida respuesta y otras que toman más tiempo, sobre todo esas que presentan gráficos, datos y hay que empezar a analizarlos. Esta prueba, además, tiene una base común. Marcelo, de 54 preguntas, ¿ya? Esas 54 preguntas están constituidas por 18 de cada una de las asignaturas de ciencias. Y después vienen 26 preguntas que van a depender de lo que haya elegido el alumno para rendir. Por ejemplo, si eligió física, enfrentará 26 preguntas de física; si eligió biología, 26 biología, y así. Y los alumnos del técnico profesional también enfrentarán 26 preguntas, pero esas están formadas de la siguiente manera. Son 8 preguntas de biología, 8 preguntas de química, 8 preguntas de física y 10 preguntas de biología. De modo que suman 26. Más la base común de 54, entonces la prueba es de 80 preguntas. A nivel país, como lo muestra ese gráfico, la situación es muy preocupante en el área de ciencias. Tenemos que pensar que el máximo puntaje es 1000 y ahí muestra a lo largo de los años el promedio y la mediana por año. Fíjense que 2023 promedio 510, 2024 488, 487 y la última 473. O sea, claramente hay una baja en esto de la prueba de ciencias. Hay muchas variables que considerar que pueden estar influyendo en estos resultados, ¿ya? Y es preocupante porque es una prueba de altas consecuencias. A pesar de ser una prueba electiva, es una prueba solicitada por una gran cantidad de carreras, ¿ya? Así que qué mejor que hacer este webinar justamente para estar apoyando todo lo que se pueda acerca de la prueba de ciencias, ¿ya? La prueba de ciencias integra contenidos y habilidades científicas, ¿ya? Por un lado, entonces, el DENRE declara contenidos de las áreas temáticas que mencionamos hace poco y además declara habilidades científicas. Tal como dije antes,
hay una base común con módulos diferenciados dependiendo si el alumno va a rendir, cuál prueba va a rendir o si va a rendir el módulo técnico profesional, ¿ya? Todas están referenciadas en las bases curriculares de ciencias naturales, tal como dice ahí. Ahora, veamos la estructura de la PAE de física específicamente. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poco porque esto es súper importante que lo conozcan, que son las diferentes áreas temáticas que tiene la prueba de física. ¿Ya? Ondas, mecánica, energía tierra, electricidad. Este año, una de ellas tiene grandes novedades como es mecánica. ¿Ya? ¿Por qué grandes novedades? Porque el año pasado, por ejemplo, no se preguntó por cinemática. Y este año vuelve cinemática. Digo vuelve porque antiguamente sí estaba cinemática en el temario. ¿Ya? Lo otro, la gran novedad, se pregunta por los modelos geocéntrico y heliocéntrico. Además, se pregunta por el origen y evolución del universo. Entonces, todo eso entra para la parte de mecánica. Y cada una de estas áreas tiene particularidades que debemos conocer. Por ejemplo, en ondas, el estudiante debe conocer las cosas básicas de una onda, por ejemplo, longitud de onda, frecuencia, periodo. Esas son cosas básicas que el estudiante que va a rendir la prueba de física tiene que conocer. ¿Ya? Lo otro que tiene que saber es que en ondas ya no se preguntan ondas mecánicas, solo se preguntan ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y los fenómenos ondulatorios, antes se preguntaba fenómenos ondulatorios de distintos tipos de ondas, pero ahora todos los fenómenos ondulatorios que se muestran tienen que ver con ondas electromagnéticas. ¿Y qué importa de los fenómenos ondulatorios que deberían conocer los estudiantes? No solo conocerlo, o sea, no solo saber que existe la reflexión, refracción, difracción, ese tipo de cosas, sino que es importante que sepan qué es lo que se mantiene de la onda antes de experimentar este fenómeno y qué es lo que cambia. ¿Ya? Eso es, yo diría, es súper importante transmitirlo a los estudiantes, porque más adelante veremos que onda es un temazo respecto a la cantidad de preguntas de la prueba. ¿Ya? Lo demás que se preguntan en onda son lentes y espejos, y por último nombra una cantidad muy variada de dispositivos, ¿ya? Electrónicos o eléctricos, que son muchos. Ahí aparecen solo mencionados la lupa, telescopio, solo mencionados, pero al menos son 10. Y un alumno que empiece a leer todos esos 10 se preguntará, obviamente, qué es lo que tengo que saber de eso. Y para que los tranquilicen, lo que tienen que saber es cada uno de esos aparatos es qué tipo de ondas usa para funcionar, con qué tipo de onda trabaja. Y en el caso de los telescopios, que también está incluido, qué tipo de lente, o si usa espejos o si usa lentes. ¿Ya? Eso respecto al área temática de ondas. El área mecánica vuelve cinemática y vuelve con todo, o sea, todos deberían conocer los términos de cinemática, sí o sí, deberían saber qué significa desplazamiento, rapidez, todo ese tipo de cosas, deberían saber analizar gráficos, que lo más probable es que si va a salir preguntas de cinemática, incluyan preguntas de gráfico, analizar el gráfico, posición, tiempo, velocidad, tiempo, eso. La otra materia nueva en esto son los modelos de geocéntrico y heliocéntrico, como les decía, ¿ya? Modelo aristotélico, qué cambios hizo Copérnico respecto a esto, qué cambios hizo Ptolomeo, todas esas cosas deberían saber. Y por último, conocer las teorías y origen de evolución del universo. Ahora, uno lee ese título y dice, chuta, esto da para un capítulo entero. Pero no, aquí básicamente es una
breve descripción de lo que significa cada una de las teorías, el Big Bang, el Big Crash, o sea, cómo evoluciona el universo y cómo va a terminar, ¿ya? O el Big Freeze también. Hay diferentes. De hecho, el Denver menciona dos y después pone entre otros, o sea, deberíamos conocer varios de estos modelos. Por último, tenemos el área de energía tierra, ¿ya? Esto es el área temática más breve de todos, ¿ya? Aquí, básicamente, si uno quiere decirle al alumno en este tiempo que queda, ¿qué área temática me puedo asegurar? Yo le diría, energía tierra te lo puedes asegurar porque son tres cosas: teoría de la deriva continental, tectónica de placas y modelo físico del interior de la Tierra. La teoría de la deriva continental es básicamente las evidencias y su relación con la tectónica de placas. Y en cuanto a la tectónica de placas, las consecuencias, o sea, por ejemplo, sismos, volcanismo, relieve, o sea, la cordillera de los Andes, por ejemplo, es una consecuencia de la tectónica de placas. No es que haya que saber sismos, el tipo de ondas sísmicas, nada de eso. Aquí está hablando desde la perspectiva de la tectónica de placas, que el movimiento de las placas podría originar sismos y ese tipo de cosas, ¿ya? Y por último, relación entre el modelo físico del interior de la Tierra y la tectónica de placas. El modelo físico, por ejemplo, en qué parte, ¿ya?, de las capas de la Tierra se producen movimientos que tienen como consecuencia que las placas se muevan. Ese tipo de cosas es lo que deberían considerar. Por último, en electricidad, es obvio, sí, lo tienen que saber sí o sí, la ley de Ohm. Tienen que conocer la resistencia eléctrica, tienen que conocer los circuitos en serie, los circuitos en paralelo. Antiguamente habían circuitos complicados. Hoy en día los circuitos que aparecen en la PAES son muy sencillos, así que no enredarse con eso, ¿ya? Circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto. Después tenemos todo lo que es la potencia y el consumo y la energía eléctrica. Eso también se le ha estado dando importancia en la PAES. Y por último, los elementos de una instalación eléctrica domiciliaria, ¿ya? O sea, saber reconocer disyuntores, por ejemplo, los fusibles, qué tipo de conexión hay en la casa. Eso es la etapa final o la parte final del tema de electricidad. Bien, sigamos. Lo que están viendo ahí es el análisis de la última prueba, ¿ya?, Admisión 2027, que es la prueba de invierno, donde se ve la distribución por área temática o la cantidad de preguntas por área temática, ¿ya?, y el porcentaje que representan, y además se nombran H1, H2, H3, que son las habilidades científicas. ¿Qué es lo que se observa? Primero, así, que son muchísimas preguntas de ondas, después le sigue mecánica, después le sigue electricidad y energía. En general, normalmente en la parte común de ondas hay 6 preguntas, y en la parte común de la prueba hay 6 preguntas de ondas, 6 de mecánica, 3 de energía y 3 de electricidad. Normalmente se repite ese patrón: 6 de ondas, 6 de mecánica, 3 de energía y 3 de electricidad. Eso es la parte común. Y en la parte electiva puede variar. Por ejemplo, podrían haber 9 preguntas de ondas. A veces aparecen 8 preguntas de onda, 8 de mecánica, otras veces aparecen 9 preguntas de ondas, 7 de mecánica, ¿ya?, o 5 de energía, 5 de electricidad. Esto es la parte electiva. O a veces 4 de energía y 6 de electricidad, ¿ya? Al lado aparecen las habilidades, ¿ya? La habilidad más preguntada, que es H3, es procesar y analizar la evidencia, ¿ya? Eso se repite a lo largo de las pruebas. No siempre es tanto lo que se repite, ¿ya?
pero sí se repite que es una habilidad más preguntada junto con planificar y conducir una investigación, ¿ya? Y en la prueba de física, las menos evaluadas serían comunicar y evaluar. Las habilidades que menos se preguntan, tal como aparece ahí, por ejemplo, un 4,5% de cada una, ¿ya? Eso, estas habilidades que ya las hemos mencionado, vamos a analizarlas un poco más adelante porque son súper importantes. Sigamos. Esto es un resumen, estamos mostrando lo que habíamos dicho del tema que es, o del área temática que es más importante, que es ondas. El módulo común, 6 preguntas, suele haber. El módulo electivo suele haber 9 preguntas o 8 preguntas. Y en el técnico profesional este año aparecieron 3 preguntas, pero a veces son 2 preguntas. El técnico profesional, de las 8 preguntas que debemos agregar en física, normalmente ponen 2 de ondas, 2 de mecánica, 2 de energía, 2 de electricidad. Pero eso a veces puede variar en cuanto a los 2 primeros temas que, por ejemplo, acá preguntan 3 de ondas y salieron 2 de mecánica, 1 de energía y 2 de electricidad en esta prueba de invierno admisión 2027. Así que es variable. Sigamos. Aquí aparece lo que habíamos mencionado antes, lo de las habilidades, ¿ya? Por ejemplo, en el módulo común, este año, en la última prueba de admisión, aparecieron 17 preguntas relacionadas con habilidades científicas. Eso puede variar, pero igual el DENRE ha declarado que quiere que en el módulo común, ojalá haya un 100% de estas habilidades y que no haya preguntas de cálculo ni ninguno de ese tipo de cosas. En cambio, en el módulo electivo eso varía, puede llegar 50-50, puede ser 60 de contenido, 40 de habilidades. Bueno, estoy hablando de la prueba de física, que es lo que ha venido ocurriendo, ¿ya? Y básicamente, en cuanto a la habilidad de seriedad, ¿qué se evalúa en física? Esos 4 textos aparecen publicados por el DENRE. Al lado de cada uno de las áreas temáticas que son al lado de onda, al lado de mecánica, aparece publicado eso. ¿Qué tienen en común esos textos? Fíjense que señalan que se evalúa principalmente la capacidad de analizar información e investigación. La comprensión de conceptos como teorías, leyes y modelos científicos, y la aplicación de esos conocimientos para comprender, describir o relacionar fenómenos físicos, ¿ya? En síntesis, la PAES entonces no está evaluando memorización de los contenidos, sino que está evaluando analizar, comprender y todo lo que es aplicar conocimientos científicos, ¿ya? Que cada área de la física en este caso. Ok, ¿qué esperaríamos encontrar en las preguntas, sobre todo en el módulo común, en las preguntas de física? ¿Qué esperaríamos encontrar? Preguntas donde se describa una investigación, o preguntas donde se presenta una tabla y hay que analizarla, o se presenta un gráfico, ¿ya? Y hay que sacar conclusiones a partir de gráficos, presentar elementos de la vida cotidiana, ¿ya? Y comparación de explicaciones o resultados. O sea, todo esto tiene que ver, ¿ya?, con un trabajo científico, o con lo que debería hacer un científico, que es analizar, ver cómo va a preparar una investigación, reconocer variables que aparecen, ¿ya? Tal como dice ahí, el DENRE busca que el estudiante use la física para interpretar evidencia, establecer relaciones y explicar fenómenos, más que limitarse a recordar contenido o sustituir números en una fórmula. Como les decía antes, ya difícilmente vamos a encontrar preguntas de aplicación de números, usar ecuaciones sencillamente. Eso sí lo podemos encontrar en el módulo electivo, ¿ok?
Bien, sigamos ahora con Marcelo, que nos va a explicar cómo se comporta todo esto en química. Adelante, Marcelo. Gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Un gusto poder conversar con ustedes y comentarles de manera sintética un poco esta primera parte que tiene que ver con los contenidos de las distintas asignaturas de la prueba de ciencia. Un poco lo mismo, ¿eh? Nosotros lo que hace finalmente es dividir en tres fracciones el contenido que abarca desde séptimo hasta segundo medio. Esto lo publican en un temario. Yo me imagino que ustedes han revisado la página www.temre, donde está el temario. El temario normalmente no sufre tantas variaciones en el ámbito de la química, pero específicamente este año no hubo, en relación con la prueba del año pasado, algún cambio sustantivo, y de alguna manera fragmenta en tres partes, tres patas, el temario de química. La primera parte guarda relación con la estructura de la materia desde el punto de vista macroscópico, conocer una sustancia, un elemento, una mezcla, los tipos de mezcla, y también la composición de la materia ya de manera más íntima en relación con el mundo atómico. Y a partir de eso hila la composición de la materia atómicamente hablando con las teorías y modelos atómicos, particularmente con tres. La teoría atómica de Dalton, pero el modelo atómico de Thomson, luego Rutherford, luego Bohr. En ninguno de ellos hace una indagación tan profunda que merezca un análisis un poquito más complejo. Si bien es cierto, el modelo más complejo que se revisa es el de Bohr, la lógica que la cual se basa en las evaluaciones están relacionadas básicamente con la distribución de los electrones en niveles de energía. Y a partir de eso, la notación de un átomo, la notación de un ion. Yo diría entonces que las preguntas de más fácil acceso, las de respuesta más directa, están en esta área. El ítem de química orgánica normalmente involucra promedio 9 preguntas, considerando como una dimensión, y se fundamenta en un principio en la química del carbono, enlaces, hibridación, geometría, ángulo de enlace, eh, y le da harto énfasis a la hibridación fundamentalmente. Pero luego a la representación de moléculas orgánicas, y esto lo viene haciendo hace rato y reiteradamente. Los alumnos, que sus alumnos vean en clase la representación de moléculas es súper importante a la hora de poder responder una prueba, sobre todo teniendo como base los modelos oficiales publicados. Y remata este tema con compuestos orgánicos, y ahí es donde hace un barrido bastante largo, pero gran parte de las moléculas, de las preguntas que están ahí están orientadas a la formulación, es decir, la detección temprana de una fórmula molecular, una fórmula general, a partir de distintos tipos de representación de moléculas orgánicas, y el barrido completo de las funciones orgánicas, pero desde el punto de vista del reconocimiento. No indaga en la reactividad en química orgánica, sino más bien en el reconocimiento de funciones. La parte más compleja, la que abarca mayor cantidad de tiempo, normalmente en nuestros cronogramas de preuniversitarios y también en el trabajo en los colegios, tiene que ver con la química cuantitativa. Y sobre eso hay un gran tema que se llama reacciones químicas y estequiometría, que se divide como en dos grandes temas. Estequiometría, cantidades de partículas, cantidades químicas, análisis elemental de fórmulas moleculares y empíricas, el uso de las ecuaciones para poder ilustrar modelos de reacciones químicas, todas las leyes ponderales y el cálculo estequiométrico. A pesar de que uno podría pensar que esa parte de química cuantitativa da para preguntas de aplicación, el TEMRA ha sorprendido con una cantidad considerable de preguntas del tipo de dominio y destreza de habilidad científica. De modo que hay que hacer un switch ahí, cambiar un poco, hacer un cambio y indagar más sobre el tipo de preguntas que se está haciendo en ese ámbito, porque ha dado muchas sorpresas. El otro gran tema que sintetiza esta área temática es las disoluciones químicas. Y sobre eso, harto hilo que cortar ahí. Disoluciones químicas es un capítulo complejo, es largo de ver, y no solamente se reduce al cálculo de concentraciones, sino también al comportamiento de las disoluciones en sistemas acuosos, al cálculo de concentraciones en sistemas diluidos, concentrados, mezclas, evaporaciones, y conceptualmente hablando, a la comprensión profunda del concepto de solubilidad. Y para eso se involucran análisis de gráficos, tablas, situaciones experimentales complejas. Eh,
Así yo les diría de modo grosso que cómo se divide esta prueba de química. Y al igual como lo comentó recién Héctor, la sugerencia que yo podría darles si es que tuviese que conversar con ustedes en relación con cómo poder enfrentar estos capítulos, es tener nociones de que lo más relevante en la prueba de química, y yo diría transversalmente la prueba de ciencia, es la adquisición de habilidades científicas, en el sentido de fomentar la capacidad de analizar información con base teórica en investigaciones, experimentos, a estudios no convencionales, situaciones de la vida cotidiana, en fin, sobre esa base del trabajo y el rigor científico es donde se sustentan la gran mayoría de las preguntas en la parte de química. Un poco lo mismo que mostró Héctor, fíjense en la diferencia en el número de preguntas en la prueba de química, en el módulo electivo de química y en el módulo común incluido, en el número y cantidad de preguntas y porcentaje por área de mano. Si tuviésemos que hacer un análisis específico en relación con a dónde apuntar los dardos, yo diría categóricamente a mis estudiantes, por favor, mucho ojo, mucha atención en el área temática de reacciones químicas y estequiometría. Más de la mitad de la prueba, de los ítems de la prueba, están ahí. Y transversal, ¿eh? Fíjense que está el área más evaluada y tanto en el módulo común como en el electivo. 12, esto es importante, 12 de las 18 preguntas del módulo común son de reacciones químicas y estequiometría. O sea, 67% de la prueba. 14 de las 26 en el módulo electivo y un 75% en el módulo técnico profesional, que es un cálculo que, por cierto, hay que aclararlo. No es que sean 6 preguntas del módulo técnico profesional, es que las otras 18 son del módulo común y caen en el mismo análisis. Y en relación con la distribución de los ítems, es súper claro. Miren el módulo, solamente fíjense en las barras del módulo de la izquierda, que es el módulo común. De las 18 preguntas del módulo común, 13 de las 18 indagan sobre la habilidad científica, muy por sobre el conocimiento de la ciencia. Aquí se produce una dicotomía que es bien falsa. El contenido versus la habilidad cognitiva. El contenido, perdón, versus la habilidad científica. El contenido es la excusa para poder evaluar una habilidad. Por lo tanto, cualquier pregunta de química, cualquier pregunta de biología y de física, están cruzadas por las habilidades. El trabajo sobre, en el módulo común, un módulo que es transversal a cualquiera de las tres pruebas, que sí o sí un alumno tiene que rendir, está cruzado por las habilidades. No analizar las habilidades en clase, no entrenarse en la adquisición de habilidades, no ejercitar focalizadamente las habilidades en el módulo común se convierte en un problema si no lo hacen. ¿Bien? Y con respecto a una mirada, un zoom un poquito más, un doble clic hacia las habilidades, nos permite entender que dentro de las habilidades, tal como lo dijo Héctor, en el caso de química también ocurre, más de un 60% en el módulo común, perdón, mención, y casi la mitad de la prueba en el módulo común son específicamente de la habilidad de procesar y analizar la evidencia. O sea, punto 1, las habilidades son más importantes que el conocimiento directo en términos de número de preguntas y preponderancia en la prueba. 2, dentro de las habilidades, la ejercitación en procesar y analizar la evidencia. Un ratito más vamos a explicar de qué trata esa habilidad y cómo se puede trabajar en el aula. Es fundamental. Felipe. Hola a todos y todas. Vamos ahora a hablar un poco sobre la estructura de la prueba de biología, un poco centrándonos primero en el contenido. Avancemos, por favor, Marcelo. Ya, la estructura de la prueba tiene estos 4 áreas temáticas que no ha tenido modificaciones desde que la prueba era PSU o antes que eso incluso, pero ha ido cambiando en términos de temario. Hoy día la unidad 1 de célula está dividida en estos 2 grandes temas, estructura y fisiología celular, relación estructura y función, y hace un tiempo ya ha dejado de lado de manera explícita temas como biomoléculas, agua, sales minerales, que eran cosas que comúnmente entraban en la prueba, pero hoy día no es el foco de evaluación, sino que a veces se utiliza como
como, como un contexto de pregunta, pero el foco está situado en la célula, ¿ya? En el área temática de procesos de funciones biológicas, este año en particular, por primera vez en la PAES, se agregan preguntas de sistema nervioso eh, y se agrega una parte de sexualidad humana que también es nueva, que tiene que ver con otros aspectos más psicológicos y sociales de la sexualidad humana. No obstante, el foco va a estar centrado en los aspectos biológicos y estos otros aspectos van a ser parte de contextos de la pregunta más que se pregunte específicamente sobre ello. El resto se mantiene bastante similar en relación a otros años, ¿ya? En el área de herencia y evolución tenemos ciclos celulares, mitosis, meiosis, cáncer, biotecnología, biología evolutiva, y en el caso de organismo y ambiente, aquí se han sacado hartas cosas en los últimos años. La prueba de biología ha tenido varios cambios a lo largo de los últimos 5 años y cada vez se ha ido sacando más temas del organismo y ambiente y este año está restringido casi puramente a fotosíntesis y un poco de respiración celular y el rol que tiene estos dos procesos en el ecosistema. Pero cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos, pirámides tróficas, etcétera, ya no es parte o el efecto de la actividad humana sobre los ecosistemas tampoco es parte del foco de la prueba este año, ¿ya? Si bien el contenido es exactamente el mismo para común, mención y técnico profesional, y esto de manera transversal en todas las áreas de ciencia, biología, física y química, el contenido es el mismo, pero existen diferencias que son notorias entre la parte común con la parte mención, por ejemplo, que tiene que ver, como ya lo mencionaron en química y en física, tiene que ver con que el módulo común pregunta más habilidades científicas que el módulo mención y también el nivel de profundidad del contenido. El nivel de profundidad del contenido para llegar a una respuesta correcta es mucho menos en el módulo común en relación al módulo mención. Continuamos. ¿Cómo se distribuyen las preguntas o cómo se han distribuido en el último, en la última PAES de invierno de este año? Vemos que tanto en común como en mención, lo más preguntado en términos porcentuales es herencia y evolución, dado que también tiene un poco más de contenido asociado, igual que procesos y funciones biológicas. Un poco menos en organización, estructura y actividad celular. Y si bien organismo y ambiente pareciera, o sea, es el que porcentualmente tiene el menor número de preguntas, dado que también es el que tiene menos cantidad de materia asociada, vale la pena un poco invertir tiempo. En general, los alumnos nos preguntan harto en la última etapa del año en qué concentrarse y creo que concentrarse en esta unidad puede ser bueno, son pocas preguntas, pero es poca materia igual. Entonces, si lo ponemos en la balanza, tiene un impacto positivo si es que se enfocan en eso en una última etapa del año también, ¿ya? Continuamos. En términos de habilidad científica, se muestra el mismo patrón que en física y en química. En biología común, un foco muy importante en habilidades científicas. En cambio, en biología de mención, disminuye un poco y es casi un 50 y 50 de habilidad y conocimiento de la ciencia. ¿Ya? Esto es un poco transversal a todas las disciplinas y como lo decía Héctor, se espera que en común en algún minuto se llegue al 100% de preguntas de habilidad científica. Esto ha ido aumentando paulatinamente. Nosotros, en los datos que estamos mostrando, son análisis internos de la prueba que hacemos nosotros. No es una información que sea oficial desde el DEMRE, pero hemos visto que han ido aumentando paulatinamente estos porcentajes de habilidad científica a lo largo de los años y el DEMRE así lo ha declarado, que cada vez va a haber un mayor porcentaje en el módulo de común. Continuamos. En términos de qué habilidades científicas son las que se evaluaron más en este último instrumento, en el de invierno de este año, vemos que procesar, analizar evidencia, planificar y conducir una investigación es lo más preguntado en común y en mención. ¿Ya? En menor medida, observar y plantear preguntas, evaluar y comunicar. Aquí vemos que en el caso de biología común no se preguntó evaluar y comunicar en este año, pero sí se preguntó en física o en química, dependiendo de las habilidades. Entonces, todos los años la prueba ha evaluado todas las habilidades, pero como vemos acá, puede ocurrir que hayan algunas habilidades que no se estén evaluando en algún instrumento,
¿ya? Y eso puede ir variando de año en año y comparativamente entre las 3 asignaturas de ciencia. Continuamos. Ahora, el foco de la prueba ha ido aumentando las preguntas de habilidades científicas y queremos un poco hablarles de un poco más en detalle sobre cuáles son estas habilidades científicas y de qué forma se están preguntando en la prueba, ¿ya? Así que vamos a comenzar con Héctor, ¿cierto? Que nos va a preguntar esta primera habilidad de planificar y conducir una investigación. Gracias, Felipe. Tal como decía Felipe, son muy importantes estas habilidades, estas 5 habilidades que declara el DEMRE, habilidades científicas. Hay que tener claro que estas habilidades, si los contenidos son la materia, las habilidades son el oficio de investigador, saber reconocer las diferentes etapas de una investigación. Podríamos decir que las habilidades son el razonamiento científico transversal que se evalúa a través de los contenidos, ¿ya?, de la asignatura. No son los contenidos mismos. Y en el caso de la habilidad que me toca mostrarles, es la que se llama planificar y conducir una investigación, ¿ya? Entonces, ¿a qué apunta esta habilidad? Apunta a que el estudiante sea capaz de organizar mentalmente una indagación científica, o sea, reconocer cómo está estructurada la investigación, decir qué pasos permiten obtener evidencia pertinente y si lo obtenido efectivamente corresponde a la pregunta planteada. El DEMRE dice de esta habilidad: es una habilidad, implica diseñar un plan de pasos a seguir para la obtención de la evidencia en el contexto de una investigación experimental, no experimental, documental o bibliográfica. Si se fijan, dice no experimental, documental o bibliográfica. Documental o bibliográfico, o sea, el temario reconoce explícitamente que planificar no siempre es montar un experimento con instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, la de experimentar es muy fácil, tenemos muchos ejemplos. En física sería, por ejemplo, ver cuál es la velocidad de caída de un objeto al soltarlo de diferentes alturas. Eso sería experimental. No experimental sería medir la temperatura del mar en diferentes meses. Y la última parte que dice documental o bibliográfica sería, por ejemplo, comparar la cantidad de sismos que han habido a través de los años. ¿Ya? Hay ejemplos de que no siempre se trata de una investigación en un laboratorio y este tipo de cosas. La señal principal para reconocer es que esta habilidad es que apunta al diseño o ejecución del experimento, ¿ya? Aquí no hay un resultado, no hay una conclusión, ¿ya? Vamos a ver que tenemos un ejemplo de una pregunta de este tipo, que es una pregunta oficial, ¿ya? Y básicamente acá plantea que una persona desea comprar una casa, ¿ya?, sector precordillerano, se entera que es atravesada por la falla San Ramón, ¿ya? Y más adelante explica finalmente que se estima que ella quiere saber si existe la posibilidad de que se genere un gran sismo de magnitud al estar en esta falla. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está, fíjense, no hay conclusiones, no hay nada, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los siguientes datos sería relevante para obtener la información que necesita, ¿ya?, para iniciar su investigación? Entonces, todo esto plantea, o esos debieran ser lo que uno se debe fijar para saber que esto es una pregunta de planificar una investigación, ¿ya? Y no hay mucho más que decir en eso. Si querían saber la respuesta de la pregunta anterior, es la A, por si acaso.
El- Veamos esta otra, que es de comunicar, que también es muy fácil de reconocer esta habilidad, porque en el fondo, tal como se presenta en esta situación del botánico que hizo estudios para ver cómo influye la variación de la temperatura ambiental sobre la fotosíntesis, ¿ya? Y al final dice, si el botánico pretende comunicar gráficamente estos hallazgos representando la actividad fotosintética de estas plantas en función de la temperatura, ¿cuál de los siguientes gráficos sería el apropiado? Entonces, claramente esta es de la habilidad científica comunicar. En física recuerdo que había una pregunta donde se daban muchos datos y las alternativas mostraban distintos gráficos. Mostraban un gráfico de torta, una relación lineal, un gráfico de barra, y había que elegir entre los distintos barras, entre los distintos gráficos, con cuál de ellos se comunicaba mejor la información. Eso es lo que tengo que decir respecto a esto. Marcelo. Perdón, ahora sí. Bueno, yo tengo que conversar sobre la habilidad de procesar y analizar la evidencia, que comentaba hace un rato, lo comentó también Héctor. Bueno, las tres asignaturas, los tres ejes, es la más evaluada, es la que más se pregunta. No necesariamente por eso es más o menos difícil. Reitero que es donde nos vamos a encontrar la mayor cantidad de preguntas en los módulos MOOC. Por lo tanto, son 54 de las 80 preguntas que tendría que contestar sí o sí un estudiante, cualquiera sea el subsector que elija para aprender. O sea, todos van a pasar por esas 54 preguntas y en todo el número enorme de preguntas va a estar centrado fundamentalmente en preguntas de habilidades y particularmente en esta. Yo quería comentar algo a lo mejor que podías bajar un poco esto, porque uno puede hablar teóricamente de las habilidades, pero también convendría bajarle un poco, un par de decibeles, para saber cómo uno la lleva a la sala, cómo uno la comenta con el estudiante. Porque a lo mejor no es pertinente que el estudiante conozca cada una y sepa discriminar. Su trabajo consiste en responderla. Si la conoce, mejor aún, porque podría determinar él mismo en dónde es más hábil y en dónde perdería menos tiempo respondiendo si es capaz de discriminar. Pero suponiendo que eso sea un ideal, a mí me interesa comentar algo muy en simple. Una habilidad es una acción, y es una acción mental. Entonces, normalmente eso traducido en un enunciado es un verbo. O sea, en el fondo, en palabras muy simples, muy cotidianas, es lo que debe hacer el estudiante con ese conocimiento que le están entregando y con la información que recibe de un enunciado. O sea, una habilidad no es más que una acción abstracto que te dice, haz esto con esto. Y de las 5 que existen, va a depender del verbo y del tipo de enunciado cómo la vamos a enfrentar. Entonces, todas implican un razonamiento lógico, ligado, por supuesto, al trabajo científico. Entonces, en el caso de procesar y analizar la evidencia, no es más ni menos que examinar, organizar e interpretar resultados, interpretar evidencia, organizar evidencia. Y a partir de esa organización, en un análisis, relacionar variables, relacionar patrones, analizar tendencias y con eso identificar, fundamentalmente identificar predicciones, conclusiones, inferencias que están en las alternativas. Esa es como la bajada que yo le daría a usted si se la tuviese que explicar en sencillo. Pero como buena acción que es, está en abstracto, entonces uno tiene que dirigirla hacia algo concreto. Y de eso se trata los criterios de evaluación. Cuando ustedes vean el temario, se van a dar cuenta que toda habilidad, incluyendo las dos que comentó Héctor recién, las que va a comentar Felipe, están sujetas a lo que se llaman los criterios de evaluación. Y cada actividad tiene una batería diferente de criterios de evaluación.
la de procesar y analizar la evidencia para el DEMRE, se traducen en 3 acciones concretas. La primera es identificar patrones o tendencias, y para ello normalmente lo que hace el DEMRE es o te entrega datos en el enunciado o te entrega un gráfico, que puede ser un gráfico con datos o nominal, una tabla con información documentada, y a partir de eso uno tiene que ligar, empezar a hacer conexiones. Y esas conexiones normalmente dan patrones o tendencias. Sobre ellas te van a preguntar. Y a lo mejor van a poner 4 opciones donde cada una va a hacer una inferencia al respecto. Probablemente te pidan hacer esa inferencia. Pero, en fin, lo sencillo es traducir lo que te están entregando en un lenguaje matemático a algo que puede constituir una verdad, una conclusión, una predicción, lo que sea. Incluso más, uno puede hacer tipos de relaciones que se pueden explicar desde el punto de vista matemático. Aquí puse un ejemplo que tiene que ver con biología, en donde, si se fijan bien, hay 2 variables que se están relacionando. Está relacionado con fotosíntesis, preguntando cuál de las opciones que está presentada es una inferencia correcta. Y sobre eso tengo 2 variables que se relacionan. 2 variables que se relacionan de manera inversamente proporcional. Cuanto más concentración de oxígeno hay en el estroma, menor rendimiento fotosintético tendrá ese conjunto de plantas que se está estudiando. Y lo que se solicita es precisamente analizar 4 inferencias y encontrar cuál es la correcta. Idealmente, lo que uno esperaría en una pregunta de respuesta rápida es que dijese mientras una sube, la otra baja. Sería ideal. Pero no está así, está un poquito más escondida. La respuesta correcta es la C. Pues si se fijan, ahí se relacionan variables. Hay otra, es de física, y que tiene que ver con un estudio con datos experimentales sobre cantidad de energía solar por unidad de área respecto a un rango de longitud de onda para 2 mediciones que se hicieron arriba en un satélite y abajo en forma experimental. Y te preguntan, nuevamente, ¿cuál de las siguientes diferencias? Uno le puede ir pillando la pista al DEMRE, normalmente se va apareciendo en ese tipo de preguntas. Entonces no es tan complejo de abordar a medida que se entienda bien que quiere medir esa evidencia. En química, aquí es distinta. No hay un dato, sin embargo, obviamente no hay un dato matemático directo, pero sí hay información. Y sobre esa información uno analiza mirando simplemente el gráfico, el enunciado y entendiendo el contexto, y se está preguntando por una ley ponderal. Pero yo, para responderla, no necesito saber esa ley ponderal. Lo que tengo que entender es cuándo ocurre lo que está ocurriendo arriba. Por lo tanto, tengo que específicamente decir si lo que va a ocurrir es correcto o no. ¿Cuál de las siguientes cosas que podrían ocurrir es verdad? Esa es la respuesta correcta. Esta es la manera en que yo al menos enfrento esto con mis estudiantes, y es lo que yo podría humildemente aconsejarle, o sugerir más bien. Felipe. Sí, acá hay una cuarta habilidad científica que es la de observar y plantear preguntas, que la verdad de observar no evalúa mucho, es más bien plantear preguntas e identificar hipótesis. Porque no, como ven ustedes, los criterios de evaluación son las 2 cosas que se evalúan. Como que hasta ahora nunca apareció una pregunta que diga cuál de las siguientes es una observación o no, o por qué esto es una observación o por qué esto no. Cuando se centra en estos 2 criterios de evaluación, es identificar preguntas de investigación o hipótesis de investigación. Continuamos. En ese sentido, avanzamos a la otra diapositiva, perdón. Acá tenemos 2 ejemplos. Uno de identificar preguntas que plantea un contexto de una investigación, y si nos vamos a la pregunta específica, dice cuál de las siguientes preguntas de investigación pudo dar origen a este procedimiento. O lo mismo para la hipótesis, se da un contexto de una investigación y la pregunta es cuál es la hipótesis que dio origen a ese proceso de investigación. Entonces es muy concreto, pero puede ser un poco más complejo que eso y es importante tenerlo en consideración. Pasemos a la siguiente. Porque si bien, si nos centramos ahora en la pregunta, esta habilidad se puede evaluar de diferentes formas. Avancemos al un espacio, hasta ahí. Nos vamos a la de atrás, perdón. Ahí. Cuando se plantean preguntas o hipótesis hay que tener ojo porque, y aquí un detalle súper
pequeño que puede ser súper útil, y es entender que hay preguntas científicas que se hacen antes de llevar a cabo una investigación, o preguntas que se pueden hacer uno durante el proceso de revisión del dato, o que uno podría preguntarse después de haber finalizado la investigación. Y el DEMRE ha sido súper minucioso en ese sentido. Pasemos a la siguiente, les muestro un ejemplo. Y esto lo planteamos como la pregunta del antes, del durante y del después. El antes es la pregunta que guió la investigación. Aquí nos muestran un contexto y dice cuál de las siguientes preguntas pudo haber guiado este experimento. O sea, la pregunta que se hizo el grupo de investigación para querer llevar a cabo ese procedimiento. Lo mismo pasa en la otra, que se da una investigación, y la pregunta es cuál de las siguientes opciones corresponde a la pregunta que esta investigación busca responder. Es la pregunta del antes. Vamos a la siguiente. En el siguiente caso tenemos la pregunta del durante, que no es lo mismo, ¿cierto? Aquí es cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con los datos de estudio, o con cuál de las siguientes preguntas es posible contestar a partir de la información que está en el estudio. Entonces, no necesariamente es la pregunta original la que se hizo este grupo, sino que es algo que yo puedo responder con los datos que me están entregando, ¿ya? Y en el caso de la tercera, la que viene ahora, es la pregunta del después, que dice, por ejemplo, cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta para seguir con la investigación. O sea, no es la pregunta que guió la investigación, ni la que se responde con los datos del estudio, sino es la que viene a posterior. Dado esta investigación que finaliza, ¿qué me puedo preguntar ahora, cierto? Entonces, lo mismo que pasa con la pregunta que está al lado, que dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación que permitiría obtener una explicación de los resultados obtenidos? O sea, finalizó la investigación, ¿qué otra pregunta yo podría hacerme para seguir o continuar con este proceso? ¿Ya? Entonces, pareciera simple, ¿cierto? En una primera instancia, cuando uno dice, bueno, la habilidad de plantear preguntas es identificar una pregunta, pero no es lo mismo que te pregunten por la pregunta que guió a la investigación versus qué pregunta se desprende o continúa con un proceso de investigación, ¿ya? Y esa sutileza para un estudiante puede marcar la diferencia entre tener buena o mala la pregunta, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Por su parte, evaluar es una habilidad que busca medir aspectos súper específicos de comprender procesos de investigación, como por ejemplo determinar la validez, la confiabilidad, qué limitación tiene una investigación, cuál es la replicabilidad de un experimento, etcétera, ¿ya? Y aquí entramos a conceptos que comúnmente no se definen tanto en contextos de clase, pero yo creo que es súper bueno poder empezar a trabajarlos desde ya con los estudiantes, diferencias entre qué es la validez de la confiabilidad, cuál es la diferencia entre una limitación o un problema de replicabilidad. En fin, hay varias cosas que se pueden sacar ahí al limpio que vale la pena trabajar de manera explícita, porque de manera implícita esto no es posible trabajarlo, ¿ya? Vamos, Marcelo. Acá tenemos una evaluar confiabilidad. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores perjudicó la confiabilidad del estudio? Si yo no sé qué es la confiabilidad o lo confundo con la validez, probablemente no voy a llegar a la respuesta correcta. O cuál de los componentes del experimento se podría cambiar sin afectar la reproducibilidad de los resultados. Entonces, tenemos conceptos que son importantes de tratar. El estudiante puede entender muy bien el contexto de la investigación, interpretar súper bien el dato, pero si no tiene esta habilidad de poder evaluar el peso que tiene una investigación, es difícil llegar a la respuesta correcta. ¿Okay? Avanzamos. Acá evaluamos limitación, cuál de las siguientes opciones indica un error en el procedimiento, o evaluar pertinencia entre componentes, si es coherente una conclusión con una hipótesis, si es coherente en la conclusión con el diseño experimental, en fin, coherencia entre partes de una investigación. ¿Okay? Vamos a la siguiente. Dado eso entonces, dado que es relevante la habilidad científica de manera transversal en la ciencia, es que queremos dar algunas orientaciones prácticas de enseñanza para el desarrollo de habilidades científicas, ¿ya? Continuamos. Alguna de las... o sea, la pregunta que guía esto es cómo promover el desarrollo de habilidades científicas en el aula, porque sinceramente no basta con resolver ejercicios, ¿cierto? A veces los colegios, cuando nos piden recomendaciones al preuniversitario de cómo hacer que a los estudiantes les vaya mejor, muchas veces creen que hacer más ensayos necesariamente va a mejorar el puntaje. Si no se trabaja la habilidad científica en la sala de ciencia, difícilmente solo por hacer ensayos van a ir
mejorando, ¿cierto? El desarrollo de la habilidad científica tiene que ser algo intencionado, que ocurra dentro de la sala de clase con dinámicas de aulas específicas, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Y qué nos dice la evidencia en educación científica? Esto no es necesariamente algo que se nos ocurra a nosotros, ¿ya? Cosas que están probadas, que mejoran el desarrollo de habilidades científicas. Primero, análisis de investigaciones científicas reales, ¿ya? Algunas pueden ser simples, otras pueden ser complejas, pero situar a los estudiantes en contextos de investigación científica real y ojalá actualizada, porque muchas veces cuando pensamos en ciencias de una investigación científica nos vamos a los experimentos más clásicos de hace mucho tiempo atrás, que hoy día es muy distinto a la realidad de cómo se hace la ciencia en el día a día. Y eso genera una brecha grande. No quiere decir que esté mal ver lo otro. Vale la pena, pero si queremos desarrollar habilidades, también tenemos que hablar de investigaciones reales y actuales. Otro punto es actividades de indagación científica, ya sean abiertas, semiabiertas o cerradas, que vamos a hablar de en qué consiste. Resolución de problemas sociocientíficos y resolución colaborativa de problemas son algunas estrategias que han mostrado tener efectos positivos. Incluso algunas investigaciones muestran que en intervenciones de poco tiempo de trabajar este tipo de estrategias puede mejorar en 2 meses el desarrollo de las habilidades científicas de manera significativa en los estudiantes. No van a pasar de 0 a 100 en 2 meses, pero el aumento de los indicadores en términos de habilidades científicas aumenta en poco tiempo si se sistematizan este tipo de actividades. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo que tenemos acá es uno de una investigación científica real. Se puede partir con una pregunta muy general, no tiene por qué ser mostrarle el paper científico, ¿cierto?, en inglés al estudiante, sino que una pregunta simple. ¿Se han dado cuenta que hay personas que al broncearse mantienen un bronceado por poco tiempo y hay otras que les dura más? Y ahí introducir una investigación real. Un grupo de investigación expuso un cultivo de piel a la radiación en 3 condiciones diferentes y midieron el nivel de melanina después de ser bronceados, ¿ya? Estos cultivos de células. Vamos a la siguiente. Y aquí se muestra entonces el resultado de esa investigación. Entonces las condiciones fueron que se indujo un proceso celular, se inhibió el proceso celular en otro, y vamos con preguntas que son abiertas, ¿cierto? ¿Cómo interpretar un dato específico? ¿Cuál creen ustedes que fue el objetivo de investigación? Si se dan cuenta, las preguntas que aparecen acá son las preguntas tipo que aparecen en PAES de ciencia. ¿Cuáles son los tipos de variables? ¿Cuál pregunta guió a la investigación? ¿Cuál se desprende? ¿Qué limitación tiene? Etcétera. Entonces, en torno a este tipo de dinámicas o actividades, se puede trabajar en grupo, se puede discutir estas preguntas, se puede trabajar la argumentación científica y en ese proceso se van a ir desarrollando estas habilidades de plantear hipótesis, plantear preguntas, analizar datos, etcétera. Pero con un contexto real, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Se pueden construir este tipo de actividades solo a partir de un gráfico. Ya, vamos a la siguiente. Aquí podemos tomar este gráfico y plantear un contexto, ¿ya? Y plantear 3 preguntas, por ejemplo. Si yo quiero trabajar la habilidad de procesar y analizar evidencia, puedo hacer 3 preguntas que vayan en esa línea. Si yo quiero trabajar la habilidad de plantear preguntas, puedo plantear 3 preguntas diferentes que también vayan en esa línea. Entonces, no es necesario que sea como el ejemplo anterior donde preguntemos todo a la vez. Podemos ir enfocándonos en ciertos contenidos, con ciertas habilidades, y necesitamos hacer esto de manera planificada. Esto no tiene que ser algo azaroso. Todos en los colegios trabajamos planificando el año, ¿cierto? Y en el año podemos decir, bueno, en este nivel vamos a trabajar esta habilidad, la vamos a trabajar de esta forma, vamos a trabajar en este tramo esta habilidad en específico, vamos a ir aumentando la complejidad, etcétera. Entonces, es algo que se tiene que planificar necesariamente, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Cómo hoy día se puede generar esta información de investigaciones científicas reales que hace 5 años atrás era difícil? Hoy día la inteligencia artificial nos puede ayudar a encontrar con mucha mayor facilidad. Por ejemplo, buscar en bases de datos con IA, con prompt muy simple como este. Por ejemplo, mostrar 3 links de artículos científicos open access para que sea gratis, que investiguen sobre, no sé, por ejemplo, la relación entre la edad de vacunación y la efectividad de una vacuna. Y en base a eso, rescatamos un gráfico de un artículo y
construimos nuestra actividad solo considerando un gráfico de una investigación y no teniendo que leer el artículo completo, ¿cierto? Trabajamos en una parte solo del dato para crear este tipo de actividades, ¿ya? Pero yo creo que hoy día la IA nos ayuda harto en ese sentido. Ojo sí que la IA inventa hartas cosas también. La idea es que si vamos a buscar que sean cosas reales, ¿cierto? Y no inventadas por la IA, que puedan tener algún sesgo o complicación. Vamos a la siguiente. Las actividades de indagación científica también son importantes, ya sean cerradas, como por ejemplo pedirle a un estudiante que siga pasos de un procedimiento de investigación y vaya completando esa guía, ¿cierto? Eso es cerrado. O actividades que sean 100% abiertas, donde el estudiante se plantea la pregunta, plantea un diseño experimental. Yo creo que es importante nosotros aquí que somos profesores de ciencia, preguntarnos, bueno, ¿cuántas veces le hemos preguntado a nuestros estudiantes cómo ellos resolverían un problema? ¿Cómo ellos diseñarían un experimento para confirmar alguna hipótesis específica? Entonces, generar estas instancias de actividades de indagación abierta ayuda al desarrollo de la habilidad científica también. Es difícil desarrollar la habilidad de conducir una investigación si es que yo no soy capaz de imaginar cómo puedo planificar una investigación en concreto, más allá de si la llevo a cabo o no en la realidad, porque hay muchas cosas que se nos pueden escapar de las manos en un colegio y realmente no las podemos llevar a cabo. Y por lo mismo, pasamos a la siguiente, a la que viene. Y por lo mismo, aquí viene una cosa importante que es determinar que hay actividades que son con las manos en la masa, que es lo que se ocupa como con el término de hands-on, que es decirle al estudiante manipula el instrumento, mide esto, realiza esto otro, pero también tenemos la posibilidad de hacer actividades donde el pensamiento o la imaginación es el eje central. Si yo no tengo instrumentos o un laboratorio en el colegio, no quiere decir que no voy a poder llevar a cabo este tipo de actividades o desarrollar estas habilidades científicas. Basta con que yo ponga al estudiante en una situación y que el estudiante se imagine cómo resolver ese problema en un contexto de laboratorio. Entonces, yo creo que es importante considerar que las actividades de laboratorio, si bien pueden servir, no es un requisito base para poder desarrollarlo. De hecho, muchas veces una actividad de indagación abierta, solo imaginando procedimientos, puede ser hasta más útil que una actividad de laboratorio 100% cerrada, donde el estudiante solo tiene que hacer una receta de cocina. No sé si se entiende lo que quiero decir. El proceso creativo de imaginación es un proceso que permite el desarrollo de la habilidad. A veces nosotros pecamos de darle todo listo y que el estudiante solo complete la tarea y que pese o mida lo que sea, pero no le estamos dando la posibilidad de que busque la forma de pesar o de medir algo, ¿cierto? Y ese trabajo es el que va a ir desarrollando la habilidad de manera progresiva. Vamos a la siguiente. Bueno, hay actividades de resolución de problemas sociocientíficos que son importantes. Si bien necesitamos investigaciones reales, si esa investigación tiene un contexto sociocientífico que le haga sentido al estudiante, mejor todavía. Si yo vivo en el norte o en el sur y en donde vivo, o en el centro, donde sea, y sé que hay un problema ambiental o un problema local, si yo logro llevar al estudiante a ese problema y llevar a cabo un proceso científico en torno a ese problema, le va a hacer mucho más sentido, se va a apropiar más del problema y la capacidad que va a tener el estudiante de desarrollar la habilidad va a ser mucho mayor. Entonces, la invitación no solo a buscar investigaciones porque sí, ¿cierto? Sino que además el desafío está en que tratemos de llevar esto a algo concreto. Por ejemplo, en Internet, en Instagram se puede difuminar información falsa, ¿cierto? Como que los bloqueadores solares no sirven para prevenir el cáncer. Eso es algo que si yo tengo el video de Instagram, se los muestro y es algo que ellos están en contacto permanentemente, les hace sentido. Es algo sociocientífico, que no está situado en un lugar específico, está en la web, ¿cierto? Pero les hace sentido a ellos, les van a demostrar mucho más interés en la participación de este tipo de actividades. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Por tiempo vamos a pasar a la última, que es la de resolución de colaborativa de problemas, ¿ya?
Y independiente de si el problema es sociocientífico, es una investigación sin un contexto, o son actividades de indagación científica, cualquiera de ellas se puede hacer a través de esta estrategia llamada RCP, en la que ponemos a los estudiantes a resolver un problema científico, ¿ya? Y los ordenamos al azar en la sala de clases, y la idea es que ellos solo lo resuelvan y el profesor sea un guía. El profesor no dé la respuesta, no le responda a los estudiantes si van bien o si no van bien, sino que los deje que ellos trabajen, los vaya guiando, ¿cierto? Quizás con algunas preguntas, pero que ellos planteen la solución a este problema, que puede ser múltiple. Ya pueden haber múltiples soluciones. Comúnmente no es un problema con una respuesta única de sí o no, sino que son preguntas bastante abiertas. Avancemos al siguiente. Pasemos a la parte donde están las 4 imágenes. Ahí. Entonces, después viene una fase de activación donde los estudiantes resuelven el problema, el profesor les plantea preguntas para que ellos puedan seguir avanzando si es que están estancados, pero les plantea preguntas, no la respuesta al problema. Luego la fase de consolidación, donde el profesor ve si es que se terminó de resolver el problema y confirma que todos entendieron tanto el problema como la respuesta. Y finalmente una fase de discusión donde un estudiante por grupo puede exponer su solución a un problema que puede dictar de otros grupos también, ¿ya? Hacer esto de manera sistemática, generar grupos al azar y que los estudiantes resuelvan problemas, ha mostrado tener un efecto súper positivo en educación científica, y no solo en población internacional, que es donde se hace la mayor cantidad de estudios, sino que también a nivel nacional, en contexto chileno. Así que una estrategia que tiene una validez acá sería resolución colaborativa de problemas. Vamos a la siguiente. Ya. Y por último, tenemos, dado estas recomendaciones de algunas estrategias, que sería súper bueno que, dado este puntapié, se atrevan a explorar más, a buscar más información, a aplicar este tipo de actividades en el aula, e ir viendo cómo van mejorando las habilidades científicas de sus estudiantes. Dado eso, entonces, viene ahora esta última parte ya de cierre para darles sugerencias del último tramo de este periodo lectivo para aquellos estudiantes que rinden la prueba en este último proceso. Ya. A ver, en síntesis, bien en concreto. Estamos en agosto, vamos a comenzar septiembre, queda octubre, noviembre, estamos 90 días, 3 meses aproximadamente para tener una prueba que tiene altas consecuencias, lo comentaba Héctor al comienzo. Y hay mucha información. Probablemente estos webinars tienen eso, son interesantes de analizar, pero en una hora es poco lo que uno puede concretar. Pero aún así, creemos que es deber de nosotros, un deber honesto, digamos, de comentar qué podrían, a modo de sugerencia, por supuesto, qué se podría hacer en la sala durante este último tramo. ¿Cómo ya sabiendo que sus estudiantes deben entrenarse en habilidades más importantes que eso, más que el contenido, deben ejercitarse para tener una cierta expertise en reconocer cierto tipo de preguntas, se exponen a una prueba de altas consecuencias, tienen 2 minutos, deben rendir 80, en fin, hay un estrés que se genera. Nosotros queremos de alguna manera dar alguna sugerencia en relación con cómo podemos elaborar algún plan que se pueda ejecutar en la medida de lo posible, teniendo una serie de tópicos que nos parecen que son relevantes. Este plan podría ser una parte realizada en clase con ustedes, otra parte con los alumnos de manera focalizada en un estudio personal, pero que siempre esté relacionado con lo que efectivamente tú sabes que te van a preguntar, con lo que efectivamente, sacándole el partido a lo que sabemos que el DEMRE sí te va a preguntar, y esto sí tiene que estar. Y sobre eso nosotros hemos armado ciertas experiencias, más de 40 y casi 50 años de experiencia en el Pedro Valdivia. Y por cierto que nosotros le tenemos la mano tomada hace rato el DEMRE. Entonces, más allá de eso, creo que esas sugerencias pueden ser súper útiles. Todo plan tiene un orden, todo plan tiene una organización, y toda esa organización tiene que ser sobre la base del trabajo de ejercitación
fundamentalmente de ensayos oficiales y, por qué no, los ensayos de Pedro Valdivia, con total seguridad, tranquilidad. Entonces, lo primero es que no solamente ustedes ahora, hoy con nosotros, sepan que esta cosa que todo el mundo ya sabe, y que creo que es importante que los estudiantes la conozcan, que no existe esa falsa dicotomía entre habilidad y conocimiento. El conocimiento va a entrar, sí, la habilidad, sí, más que el conocimiento. Y eso es importante. Entonces, los números van a mandar. Los datos que están aquí, nosotros ya estoy dándome cuenta en el chat, comentamos que deberíamos entregarles esta información a ustedes, ocúpenla. Ahí tienen datos. O sea, ¿qué es más certero que un 89% de las preguntas del módulo común de biología respecto del 11% en química o en física son de habilidades? Y hay que conocerlas, y hay que entrenarse, y hay que conocer los criterios de evaluación que van acompañando las habilidades. O sea, eso es fundamental. Ya sea que rindas un módulo electivo cualquiera o sea de educación técnico-profesional. El alumno debe saber, usted ya lo sabe, el alumno debe saber qué es lo que más se pregunta. Y efectivamente hay áreas que van a abarcar mayor cantidad de preguntas y eso es importante porque en 3 meses uno puede hacer un trabajo estratégico. Nos vamos a preocupar de esto. En química nos vamos a preocupar de disoluciones y de estequiometría, va a ser nuestro foco. En biología te vas a preocupar de herencia y evolución y en física ondas. ¿Por qué? Por eso. Por eso que está anotado ahí. Pero también te van a preguntar de otras cosas. Y por eso, en la opinión de los expertos acá, Héctor y Felipe, válida en el sentido de que también no te van a preguntar solamente de herencia, evolución y onda, y en el caso mío de estequiometría y soluciones. Te van a preguntar otras cosas. Bueno, ¿en qué orden? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo preponderante de cada área temática? Dime, porfa. ¿Felipe? Sí, sí. En biología, como ya decía Marcelo, la unidad que tiene la mayor cantidad de preguntas es herencia y evolución, ¿cierto? Pero si nos vamos al desglose de cada uno de estos temas, son varios temas, como en cantidades altos. De ahí que si alguien tiene poco tiempo y recién está empezando a preparar la prueba, la recomendación es quizás empezar por organismo y ambiente, ¿cierto? Porque si bien tiene menos preguntas, es mucha menos materia. Entonces, proporcionalmente, que hayan 3 preguntas de fotosíntesis y que de todo biotecnología haya una sola pregunta, claro, pesa más organismo y ambiente en ese sentido. Entonces, la recomendación es, en términos de contenido, quizás situarse en herencia y evolución como unidad, pero como tema específico, fotosíntesis creo que sin duda es una de las que tiene o ha tenido la mayor cantidad de preguntas. Y eso es importante mencionarlo. Todo el análisis que nosotros estamos haciendo es de pruebas pasadas, ¿cierto? Difícilmente vamos a predecir cómo viene la prueba de este año, pero comúnmente no varían tanto de un año a otro. Entonces, sería raro que pasara de 3 preguntas comúnmente en fotosíntesis a este año exista una. Sería difícil. Pero esa es una recomendación. Y la otra es centrarse sin duda en habilidades científicas. Y aquí la buena noticia es que la habilidad científica se puede entrenar en poco tiempo o se puede desarrollar en poco tiempo. Eh, la mala noticia es que no sé si es algo que se pueda hacer solo, ¿cierto? Y aquí nosotros los profesores tenemos un rol súper importante. Un estudiante quizás pueda adquirir conocimiento con facilidad de manera autónoma, pero desarrollar la habilidad es más complejo. ¿Cómo el estudiante desarrolla la habilidad de conducir una investigación sin un profesor guía que lo esté tutoreando o acompañando en el proceso? Entonces, ahí el desafío es ese. Nosotros como institución, ustedes en el colegio, ¿cierto? A eso me refiero, deberían poder trabajar con sus estudiantes y acompañarlos en el desarrollo de estas habilidades que ya sabemos, evaluar y conducir, la habilidad de procesar evidencia y conducir una investigación son lejos las más preguntadas, ¿no? Héctor. Tal como mostré antes, sin duda el área temática más preguntada es ondas. Recuerden, normalmente salen 6 preguntas en el módulo común y en la última vez que publicaron salía 9 preguntas en el módulo lectivo. Esos son
15 preguntas, o sea, estamos hablando de que de las 44 preguntas de física, más de un tercio son preguntas de ondas. Por lo tanto, si tuviera que recomendar qué estudiar, yo me enfocaría en ondas. Eso. En el caso de química, un poco ya lo comenté. Ahí hay 4 temas desglosados. Esos son los tópicos que debería tratar, que yo trataría en clase si tuviera a sus alumnos. Me concentraría fundamentalmente en cálculos estequiométricos, análisis de gráfico, en el análisis de tabla, en el concepto de solubilidad asociado a saturación, en las concentraciones físicas y químicas, porque ahí tengo el módulo común 12 de 18, el módulo electivo 14 de 26 y en el módulo técnico profesional 6 de las 8. Y si tuviese que después seguir porque tengo tiempo suficiente, entonces tomaría el tópico de química orgánica, porque en la fecha pasada hubo aproximadamente entre 9 y 10 preguntas. Y porque también el nivel de profundidad de esas preguntas es más abarcable, es menos abstracto, más práctico, quiere un poquito más de, un poquito menos de análisis y evaluación, un poquito más de comprensión y reconocimiento. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, es más fácil de abordar. Y lo otro, y lo finalmente ya como una conversación de pasillo, es que todos los estudiantes parten con ritmos diferentes, avanzan a distintos ritmos, ustedes lo saben muy bien, y siempre esto va a ser una cuesta arriba. Entonces, si bien es cierto, el trabajo debe ser importante en términos de cantidad de ejercitación, horas sobre la ejercitación, y quedan 3 meses, no debe ser extenuante porque si no se pierde el propósito. Lo otro también, que es parte de la conversación que uno quiere tener siempre con sus estudiantes, es, bueno, una charla motivacional, una arenga siempre, un trato más cercano en ese sentido de, vamos, que se puede, porque efectivamente esta es una prueba y es un paso más, la PAES es un paso más dentro de una cantidad enorme de procesos y en ningún caso define tu futuro inmediato y ni tampoco te define a ti. Entonces, como estudiante, uno tiene que ser ahí bien cercano con ellos porque de esa manera uno puede dar vuelta a tortillas y eso es muy bueno. Lo otro es que es algo que hacemos acá en el PREU con nuestro modelo de trabajo, que desglosamos esta montaña en pedacitos, en pequeñas colinas, un poco para darle sentido al logro, la importancia del logro a corto plazo. Yo creo que esas serían como 4 cosas que daría como tips final. Mauge, nosotros acá, bueno, aquí hablo por los 3, agradecemos el espacio y tiempo, por no haberle dado mucha lata, y agradecemos la gestión de parte de ustedes también para poder convocar. Quedamos a la espera y por supuesto ahora la fase de preguntas. Sí. Sí, bueno, han ido agradeciendo harto durante el chat, pidiendo el material, que recordamos que lo vamos a compartir y esperamos además subirlo después en nuestro canal de YouTube, porque como ven, está siendo grabado. Para redondear, sí tengo un par de inquietudes que llegaron. A ver, lo primero, Constanza. Pregunta, ¿las habilidades recomiendan trabajarlas juntas con los contenidos transversalmente o trabajar las habilidades con ejemplos de los diversos contenidos? Ahí, Felipe, Héctor, Marcelo. Esa es una primera. Yo creo que no hay una receta aquí. Se puede trabajar de ambas formas. Lo importante es que sea de manera explícita. No podemos pretender que si vamos a hablar de un tema específico en ciencia, solo por el hecho de poner una tabla o un gráfico en nuestra diapositiva se va a desarrollar la habilidad, ¿cierto? Tiene que ser un trabajo que finalmente desarrolle el estudiante. En el fondo, si yo tengo un gráfico o una tabla, yo le puedo presentar esa información, pero ¿qué hago con esa información? Es lo que va a hacer que desarrolle el estudiante la habilidad. Entonces, claro, yo puedo tratar de trabajar la habilidad independiente del contenido, quizás, y le pongo diferentes ejemplos, pero todas las preguntas y los análisis y discusiones van a girar en torno a plantear hipótesis, por ejemplo. O si estoy hablando de un tema súper específico de modelo atómico, bueno,
utilizo ese contenido y empiezo a trabajar una habilidad puntual. Entonces, hay diferentes formas de poder trabajarlo. Lo importante es que sea explícito y que el foco esté centrado en el estudiante y no en lo que el profesor pueda decir de cómo se hace la investigación solamente. ¿Ya? Es importante que el estudiante se equivoque, imagine, formule, cree cosas, proponga, discuta, argumente. Es un proceso muy centrado en el estudiante y es ese el enfoque que hay que darle para poder desarrollar la habilidad. Súper. Mira, hay otra. ¿Qué diferencias existen entre saber ciencias y ser capaz de responder adecuadamente una pregunta de la PAES de ciencia? Entendiendo este cambio que fueron explicando y con un foco a lo mejor más en las habilidades que en lo que ocurría antes en los otros instrumentos de selección. Claro, en algún minuto la PSU era contenidista, entonces cuanto más sabías, cuantas más posibilidades tenías de tener una respuesta buena. Ahora, ojo, aprovecho por el punto, no es que hayan desaparecido las preguntas de contenido, siguen habiendo un porcentaje de preguntas de contenido que requieren que el alumno conozca la información. Hay preguntas de habilidades que no requieren conocimiento de la información específica y hay otras preguntas de habilidades que también lo requieren, sobre todo aquellas en donde se disfraza un poco la respuesta para poder entender una predicción o establecer una predicción correcta dentro de otras que son incorrectas. Entonces, el primer paso, pienso yo, es partir haciendo estos trabajos, este tipo de ejercitación, ya sea focalizada en un estudiante o grupo, como lo planteaba Felipe, para ir despertando esa dinámica de trabajo que te permite entender, relacionar variables, saber que esas variables se establecen en un gráfico y luego de eso ir aprendiendo, bueno, ¿por qué este gráfico sí, este gráfico no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo yo puedo transformar una información en algo que es tan abstracto y finalmente traducirla al uso de variables? Y yo siento que en ese sentido uno puede perfectamente ejercitar sin necesidad de eso. Entonces, en virtud de la pregunta, si basta con conocer harto de ciencia para que te vaya bien, no porque este es un entrenamiento, no porque este entrenamiento es específico. Si hay algo de diferencia a la PAES de cualquiera otra de las pruebas de selección que tenemos, es que efectivamente está relacionando un currículum y sobre la base de ese currículum transversalmente dispone habilidades. Entonces, puedes tener preguntas. Bueno, yo puedo y he respondido preguntas de física cuando voy a dar la PAES y yo no domino, como lo domina Héctor, el contenido en ese ámbito. Pero sí lo puedo contestar. Pero eso tampoco dice que yo sé física, tampoco dice que manejo todos los posibles tópicos de habilidades, pero sí dice que la prueba hace una separación respecto de eso. Gracias, Marcelo. Tengo otra que a lo mejor alude un poco a la última parte que fueron explicando y yo creo que hay varios que han ido agradeciendo como esa bajada al aula y un poco qué ir haciendo en términos de esto hacer una proyección desde una didáctica o una metodología desde las asignaturas de ciencia. Y desde ahí, pregunta ahí Marcelo, Héctor, Felipe, ¿qué prácticas de aula contribuyen realmente a desarrollar las habilidades de razonamiento científico que evalúa la PAES más allá de la cobertura de contenido? Yo creo que esa pregunta la tratamos de responder durante el webinar. Hay muchas que pueden servir, pero las que las que tienen una evidencia, porque hay prácticas que de repente uno tiene buenas intenciones, ¿cierto? Y dice, chuta, esto puede funcionar bien, pero quizás no desarrolla tanto la habilidad. Y puede desarrollar otras cosas que no sea la habilidad. De repente planteamos actividades que desarrollan más bien la actitud hacia la ciencia. Como, no sé, la actividad puede ser muy entretenida. Puede que los estudiantes estuvieron muy concentrados, pero eso mejoró la actitud de los estudiantes en la sala, pero no desarrolló la habilidad en sí. Entonces, hay que pensar que el desarrollo de problemas científicos, ojalá de contexto sociocientífico, la resolución colaborativa de problemas, actividades de indagación, son actividades que han mostrado tener un éxito favorable en el desarrollo de las habilidades científicas y son las que nosotros estamos recomendando dentro del webinar. Pueden haber otras, por supuesto, pero ahí hay que tener siempre ojo
de cuál es el impacto que eso puede ir teniendo y uno en el día a día del aula lo va observando. En el fondo, si yo planteo una actividad, tengo que ir midiendo si es que la habilidad se está desarrollando o no se está desarrollando. No puede ser que solo me quede con la intención o incluso materializarlo en una actividad, pero no ir evaluando de manera o monitoreando si es que la habilidad se está desarrollando o no. De repente, insisto, me ha pasado observar varias veces que profesores plantean actividades y lo que están haciendo no apunta a desarrollar la habilidad, sino que apunta a entender otros procesos dentro de la ciencia, como la naturaleza de la ciencia, como las actitudes o desarrollar actitudes, pero no estar enfocado en la habilidad. Entonces, mi recomendación aquí es irse a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que establece el DEMRE, que no son más que objetivos de aprendizaje en el currículum nacional. Ya lo que hace el DEMRE es traducir lo que está en el currículum y llevarlo a una prueba estandarizada. Pero trabajar con esos objetivos y ir desarrollando actividades desde ahí, desde lo que se plantea a nivel curricular. Súper, gracias Felipe. Yo sigo admitiendo de la sala de espera. Oye, hay una pregunta de Constancia, yo creo que ahí por la hora ya sería prácticamente la última que lanzamos para que ustedes puedan responder. ¿Recomiendan trabajar con ensayos breves o invitar a los estudiantes a realizar ensayos completos? Mini ensayos, ensayos completos, ¿qué opinan? Antes perdón, solo un datito, ¿no? Antes de eso, una recomendación importante. No todo lo que está en la red es útil para poder entrenar. Hay que tener mucho cuidado. Fundamentalmente porque el DEMRE va en una sintonía y uno tiene que ir en esa sintonía. No conviene, me explico. Hay ensayos PSU que están en la red. No sirven, no tienen esa lógica. Servirían para algún tipo de pregunta específica. Algunos están totalmente desalineados. Entonces, antes de eso, si es que un ensayo largo o corto es pertinente, pondría como punto, hay que tener mucho filtro en las redes sociales. Lo primero es que tenemos una página, el demre.cl, y ahí hay mucha información. Constantemente el DEMRE está subiendo. Antes de ayer, esta semana subió preguntas de ciencia, particularmente química, resueltas con resolución. Y cualquiera de los ejercicios que pusimos ahora, por ejemplo, oficiales, los sacamos de ahí. Es suficiente información para poder trabajar. Dependiendo del tipo de entrenamiento, en mi opinión al menos, es o no viable hacer controles cortos, evaluaciones cortas. Pueden ser 1 o 2 preguntas por sala, por clase, puede ser un ensayo de 30, 40 preguntas, puede ser un ensayo general. Normalmente los ensayos generales miden un estándar total, general, de toda la materia. Tienen un sentido diferente que un ensayo puntual que puede ser acotado a un tema. Yo creo que ahí va a depender de las decisiones que tome el profesor en virtud de qué quiere ver, qué quiere evaluar. Y lo otro que muchas veces no se trata de hacer muchas preguntas, porque cuando uno está enseñando lo importante es que ir analizando cada pregunta. Entonces, desde ese punto de vista depende del proceso en que esté, porque si yo estoy en el proceso de enseñar algo, no tiene mucho sentido hacer tantas preguntas si no las voy a alcanzar a analizar con los alumnos. Entonces, eso también puede servir de indicador. Eso. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Marcelo. Y yo creo que en honor al tiempo, creo que hay hartas inquietudes o desafíos que se nos generan a propósito de su ponencia, que estuvo maravillosa. Yo creo que todas las gracias que he leído me quedo corta. Muchas gracias por la información. Obviamente están ahí expectantes a recibir el material. Quieren que se replique con otra asignatura. Yo creo que es una súper buena instancia de, no solo desde la expertise de ustedes como jefe de departamento y además docentes de aula de cada una de estas asignaturas, poder convertir un poco en los lineamientos, en las normativas del DEMRE, el cambio que ha suscitado la PAES, sobre todo en el ámbito de las ciencias, ¿cierto? A esta bajada concreta y práctica de decir,
me quedan X semanas, ¿qué hago y cómo lo abordo? Y eso es maravilloso. Esa síntesis y esa profundización que han podido hacer. Así que agradecer, por cierto, a nuestro jefe de departamento del área de ciencias, Marcelo Ceballos de Química, Héctor Pérez de Física y Felipe Oyarzún de Biología. Y por cierto a ustedes, que la participación desde un arranque estuvo increíble, se mantuvo, imagínense la hora que es. Hemos todos trabajado desde muy temprano en la mañana y seguimos acá, y eso claramente es una muy buena señal de que el tema convocó, de que la bajada que ustedes hicieron estuvo maravillosa, como les dije, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión con otra temática, con otra asignatura, ¿por qué no?, para abordarlo de este mismo modo. Desde ya, agradecimientos a nivel institucional, desde el Universitario Pedro de Valdivia, por su participación y, por cierto, dejarles invitados a una instancia así con ustedes desde nuestra expertise para obviamente hacer esta comunión con sus comunidades educativas. Muchas gracias y nos vemos prontamente. Gracias. Chao a todos y todas. Que estén muy bien. Sí, gracias. Saludos, muchas gracias.